Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Acá pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando y viendo a través de la frecuencia en televisión o en YouTube. Es una bendición para nosotros, el remanente adventista, poder compartir esta serie de temas con cada uno de ustedes para que podamos aprender, para que podamos estudiar, para que podamos escudriñar, pero también para que nos podamos preparar para esos tiempos finales, el tiempo del fin. Y como lo he repetido, lo he dicho muchas veces, la segunda venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, está cerca. Pero antes de la segunda venida vienen acontecimientos, eventos importantes en la historia de la humanidad. Eventos, hermano y hermana, que muchas veces no conocemos. Pero no conocemos no porque no vengan, porque está escrito en la palabra de Dios de que hay eventos. Sin embargo, no estudiamos, no escudriñamos, y a los lugares, a las iglesias donde nos reunimos, donde vamos, no se predican estas cosas, no se enseñan estas cosas. Se está predicando, se está enseñando un mensaje light, un mensaje que gusta a la gente, pero que no enseña a las personas. Por tanto, estamos, o más bien no estamos preparados, no estamos apercibidos, no sabemos qué va a suceder y seguimos así. Entonces es nuestro, lo que queremos nosotros en este caso, poder enseñar sobre estos eventos y sobre profecías que no se han cumplido, pero que están escritas en la palabra de Dios. Antes de dar inicio al tema, estamos en la serie de los 7 grandes poderes en la historia del mundo. Ya vimos algunos de esos poderes, 5 poderes al menos. Hoy vamos a ver el 6º poder. Pero antes de seguir, más bien de iniciar el tema, vamos a leer un versículo, una cita, como tenemos por costumbre. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 y en el verso 4. Apocalipsis 18:4. Recordemos que Apocalipsis 18 es un mensaje, lo que nos trae, el mensaje del cuarto ángel, el cuarto mensaje angelical. Pero en este mensaje hay unas palabras importantes en el verso 4. Dice: oí otra voz del cielo que decía. Dice que oyó una voz, otra voz más bien, del cielo que decía. Ahora, si dice que oyó una voz del cielo que decía, es importante poder saber qué decía para poder prepararnos. En este caso dice, ¿qué es lo que decía? Salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Entonces nos dice, mi querido hermano y mi querida hermana, salid de ella, pueblo mío. Ahora, el contexto que está hablando aquí está hablando de Babilonia. Cuando dice salid de ella, está diciendo salid de Babilonia, pueblo mío. Porque hay un pueblo que todavía, que aún está en Babilonia. Pero dice, salgan de Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Porque los que estén en Babilonia, en este tiempo en que estamos leyendo ahorita, que es futuro, cercano pero futuro, los que estén en Babilonia van a recibir las plagas postreras, las últimas plagas.
lamentablemente. Es importante, mi hermano, entonces saber qué es Babilonia, y es importante salir de Babilonia. Recuerde que Babilonia es confusión. Cualquier iglesia que esté predicando que los mandamientos de Dios ya fueron abolidos, es una iglesia que es parte de Babilonia. Cualquier iglesia que enseñe que los muertos están en algún lugar, llámese cielo, infierno o en cualquier lugar de esos, es una iglesia que es Babilonia, porque es una doctrina falsa. Cuando la palabra de Dios, la Biblia dice que los muertos están muertos y nada saben. ¿Y cuándo resucitan? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a resucitar si ya están muertos? Pero la palabra nos dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Cualquiera que predique que los muertos están en algún lugar, llámese el cielo, es parte, una iglesia que es parte de Babilonia. Cualquiera que predica que el día del Señor no es el sábado, como lo dice la Biblia, la palabra de Dios, y en lugar del sábado guarda otro día, y mayoritariamente el domingo, es parte de Babilonia. Por eso hay un llamado aquí en la palabra de Dios, para que usted se aperciba, para que usted estudie, para que usted escudriñe, y cuando usted se da cuenta de esas cosas, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga el líder, no porque lo diga mi familiar, mi papá, mi mamá, mi abuelo, no, sino porque lo dice la palabra de Dios. Dice, salir de ella, pues lo mío, yo debo salir de estos lugares. Por eso es un mensaje importante, para que estemos preparados, porque lo que estamos estudiando, los tiempos finales, tienen que ver con la marca de la bestia, con el sello de Dios, con la persecución final, con las plagas y estos periodos proféticos que están por venir. Si no estamos preparados, cuando nos damos cuenta, mi hermano y mi hermana, van muchos a tener la marca de la bestia sin saber qué es la marca de la bestia. Por eso debemos de estudiar. Vamos a orar para poder dar inicio al tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por el privilegio, Señor, de poder estar acá compartiendo, Señor, en este caso yo acá compartiendo, los hermanos que me están escuchando, que me están viendo, Señor, pudiendo aprender y estudiar, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea en cada corazón, en cada persona, que nos ayudes y nos des claridad, Señor, a la hora de explicar, pero también a la hora de entender, Señor, para poder comprender estos estudios, Señor, esas palabras proféticas que a veces se nos hacen difícil, pero que realmente no son tan difíciles porque tú nos das claridad, Señor. Ayúdanos también a tomar decisiones, y si estamos en una iglesia que pertenece, que tiene doctrinas falsas, doctrinas babilónicas, que nos ayudes a tomar la decisión correcta para poder salir y unirnos al pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin Dios también tiene un pueblo. Gracias, Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, mi hermano y mi hermana, hoy con el sexto, o más bien con la sexta o el sexto poder en la historia mundial. Vimos al principio 4 poderes que son pasado. Recuerde que los vimos en Daniel capítulo 7, lo que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y recordemos que esos poderes, esos 4 poderes que son pasados, nacieron, crecieron, subían del mar. Y recuerde, también es importante que podamos recordar esto, que podamos entenderlo, que el mar simboliza muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, pero esto en el viejo mundo. Ahora, esto lo explicamos la semana antepasada. Si usted no lo ha visto este programa, le pido también que busque YouTube y busque este programa donde se habla de la bestia mixta, en este caso, para que vea la explicación de estas cosas, porque no podemos tomar tiempo hoy para poder explicar tantas cosas como esas para poder avanzar. Sin embargo, el mar, cuando estas bestias suben del mar, nos está diciendo que sube de un lugar muy poblado, muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. En el tiempo en que suben, el lugar que estaba poblado se llama el viejo mundo, el viejo continente, en este caso, lo que es Euroasia. Por eso aquí en la pizarra pusimos lo que es América, un dibujo más o menos parecido a lo que es América, lo que es Euroasia, lo que es África. Pero estas bestias crecen en este lugar, en el viejo mundo o el viejo continente, en Euroasia. Ahí es donde nacen. Recuerde que en ese tiempo América estaba despoblado, desconocido, no había sido descubierto, por lo menos en este caso por Colón, y colonizado. Y África, por lo menos en la parte sur de África, también estaba casi no se conocía.
Entonces las primeras 4 bestias nacen, crecen, suben en el continente o en el viejo mundo en este caso. Ahora, vimos también la semana pasada y antepasada que hay una quinta bestia. Esa quinta bestia la encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, hablando de esa quinta bestia, nos dice: me paré sobre la arena del mar, hablando Juan, y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde sube esta bestia? Dice que también sube del mar, o sea, del viejo mundo en este caso. Dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. El dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Vemos las características que ya estudiamos de esta quinta bestia. Ahora es importante que podamos ver que esta bestia representa nuestro mundo nuestro mundo actual. Sea en la actualidad, empezando porque esta bestia empieza en este caso. Recuerde que una bestia lo que simboliza es el mundo gobernado por un reino, un poder. En este caso, el mundo no está gobernado por ningún poder, porque dice que tiene 10 cuernos, pero los cuernos tienen coronas, o sea que cada país es independiente de escoger, de elegir sus representantes, sus presidentes, sus leyes y esas cosas. Ahora, es importante que también podamos ver, no vamos a explicar esto porque ya lo vimos anteriormente, hoy estamos con la sexta, la bestia, pero es importante que podamos ver acá en la pizarra que esta bestia surge acá, en Euroasia, en este lugar, en el continente europeo y en Asia, pero mientras esta bestia en 1798 cae, porque recuerde que el general Berthier toma prisionero al Papa, le quita su poder político por lo menos. Entonces mientras esta bestia cae acá en América, en 1776 están haciendo una nueva nación, una nación importante en la historia pasada, pero también en la historia actual y en la historia futura, porque es profecía. Esta nación se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerde que América se divide en 3 continentes: Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Pero en Norteamérica, aunque hay 3 países, Canadá, México, Estados Unidos es el más importante en este caso, por lo menos lo que nos habla la profecía o la palabra profética. Ahora es importante que podamos ver que esos 2 poderes, el poder de la bestia mixta que está en Europa y el poder de la bestia de 2 cuernos que vamos a ver está en América, esos poderes comparten el mismo tiempo, pero no el mismo espacio, porque uno está en Europa y el otro está en América, en este caso específicamente en Norteamérica. Entonces uno está gobernando en un lugar y el otro está gobernando en otro lugar. Son gobiernos que existen en el mismo tiempo histórico los 2. Cuando vimos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ellos gobernaban uno a la vez. Sin embargo, aquí vemos 2 bestias que están a la vez en el mismo tiempo, pero no en el mismo lugar. Entonces vemos que Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, recuerde que las 2 bestias también, es importante eso, están en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo tiempo histórico. O sea, las 2 están en el mismo espacio. Hoy en día tenemos a Europa con el papado, en este caso Francisco, que es el Papa en este tiempo actual. Por lo menos estamos en el año 2017 para aquellos que oigan el programa después, pero el Papa Francisco es el Papa ya en Europa, el gobernante por estos lados, por lo menos religiosamente hablando, y acá por lo menos en América, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Están en el mismo tiempo, pero en diferentes espacios. Nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia. Dice otra bestia que subía, o sea, nacía, crecía de la tierra. Ahora es importante, eso lo vamos a explicar poco a poco, pero es importante que las primeras 5 bestias crecen, nacen, suben en el mar. Esta sube en la tierra, diferente a las primeras 5. Dice crecía, subía de la tierra, pero esta bestia dice que tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. ¿Cuántos cuernos? 2. El cuerno lo que simboliza es poder, pero dice que los cuernos eran semejantes a un cordero. Pero hablaba como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Cuando habla de la primera bestia, estamos viendo que hay 2 poderes acá.
primeramente nos está hablando de la bestia mixta, pero el capítulo 13, versículo 1 nos habla, primeramente sí, el capítulo 13, versículo 1 nos habla de la bestia mixta. Ahora estamos leyendo sobre la bestia de 2 cuernos. Son 2 diferentes bestias, pero en el mismo tiempo, por lo menos en el mismo tiempo histórico. Pero aquí nos habla de una y nos habla de otra, pero eso lo vamos a ver ahorita. Dice, ejerce la autoridad de la primera bestia. O sea, esta bestia que está naciendo, que está creciendo, que está subiendo, dice que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, es importante este dato porque nos dice, ya nos afirma que esta bestia de la cual está hablando es la primera bestia, o sea, la bestia mixta. La primera bestia, vamos a llamarla la bestia mixta, ¿por qué? Porque es una mixtura de los gobiernos de Babilonia, Medo-Persia, Roma, Grecia, es una mixtura. Ahora, la segunda bestia la llamamos la bestia de 2 cuernos. ¿Por qué la bestia de 2 cuernos? Porque así se le llama acá, porque tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Entonces, importante, podemos ver primeramente que esta bestia, y vamos a ver poco a poco porque necesitamos comprender esta bestia. Algunas cosas tal vez algunos teólogos la han comprendido correctamente, pero otras cosas no. Entonces es importante que podamos estudiar conforme a la Biblia, conforme a la palabra profética más segura, para poder saber de qué nos está hablando acá. Primer punto, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero termina hablando como dragón. Ahora, el cordero y el dragón son completamente contrarios. Recuerde que el cordero simboliza a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. El dragón, ¿qué simboliza? Sabemos que el dragón representa o simboliza a Satanás. Entonces, aunque tiene cuernos como cordero, dice que habla como dragón. Ahora, eso va en un orden, porque cuando esta nación nace como un cordero, pero termina hablando como dragón. Aún todavía, aunque tiene algunas cosas de dragón, todavía no ha hablado proféticamente en cumplimiento como dragón en este caso, porque vamos a ver qué es hablar como dragón. Pero antes de esto, veamos entonces a quién representa esta bestia. ¿A quién? Recuerde que una bestia es un poder mundial, pero ¿a quién representa? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que es donde empieza a hablar de la segunda bestia. Nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, cuando dice subía, está hablando de crecía, nacía de la tierra. En este caso, un lugar despoblado. Nos dice un libro que se llama El conflicto de los siglos, un libro histórico muy importante. El capítulo 26, los Estados Unidos en profecía nos dice, el profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Entonces vemos que crece o brota como una planta en este tiempo. Ahora, nos dice, esta bestia, después vi otra bestia que subía de la tierra, pero dice después. ¿Qué quiere decir después? Después, lo que nos quiere decir es que hay una bestia que nos está hablando en el capítulo 13, versículo 1 al 10. Esta bestia se llama la bestia mixta. Entonces, cuando dice después, nos está hablando del contexto de la bestia mixta. Ahora, la bestia mixta que estamos leyendo, que estudiamos la semana pasada y la antepasada, recuerde que tiene 3 fases. La primera fase es la fase antes de la herida, que es la fase de la cual nos habla Daniel capítulo 7, del versículo 8 en adelante. Ahí nos habla de este tiempo. Hasta el versículo 25 inclusive, cuando dice que iba a gobernar por 1260 años. Ahora, la fase durante la herida es la fase en la cual estamos viviendo. Porque aunque la herida, algunos dicen que fue sanada en 1929, la herida comenzó a ser sanada en 1929 con el Tratado de Letrán, Benito Mussolini, pero no ha sido sanada. Porque cuando la herida sea sanada, entonces va este poder. En este caso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a recuperar su poder total, político y religioso. Por eso estamos en el tiempo durante la herida. Después del versículo 3, más bien del versículo 4 acá, ya nos habla el tiempo después de que la herida es sanada. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 en adelante, nos habla de las características después de la sanidad. Pero estamos en el tiempo de durante la herida, o sea que la herida aún no ha sido sanada. Estamos en el tiempo
según Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, versículo 1 al 3, desde 1798 hasta el tiempo en que todavía la herida no ha sido sanada, no ha sido restaurada, no ha sido completamente sanada en este caso. Por eso cuando dice el capítulo 13, versículo 11, después nos está hablando de esos tiempos, después de 1798, ahora en 1798, y óigalo bien, 1798, faltan 2 años para 1800. Entonces vemos que eso ocurrió hace 200 y unos años más. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo también? En ese tiempo se levanta otra nación, 1776. Los Estados Unidos de Norteamérica se dan como un país, se independizan como un país y comienzan a surgir en el mundo. Por eso dice crecía. Ahora bien, estamos viendo, antes de ver eso, estamos ya diciendo de que esta bestia lo que simboliza es a los Estados Unidos de Norteamérica, pero vamos a ver las características para poderlo confirmar, para poderlo comprobar también. Entonces nos dice después, o sea, después del contexto que nos está hablando Apocalipsis capítulo 13, vemos que viene el surgimiento de esta bestia, de este poder. Recuerden que una bestia es un poder. Entonces quiero leer primeramente lo que nos dice el conflicto de los siglos. El capítulo 26 dice: pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir de un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Recuerde cómo surge los Estados Unidos de Norteamérica. Llegan a un lugar, a un continente, donde casi no había gente, donde lo que habían eran aborígenes de este lugar, pero ahí comienzan a colonizar y comienzan a crecer. No pelean contra otros países, sino que es un conflicto interno que se da acá, pero van creciendo gradualmente. Dice, no podía pues subir entre las naciones populosas y beliciosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El viejo mundo es el mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Y pregunta, ¿cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación no admite duda alguna. Una nación, y solamente una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Las primeras bestias crecen, nacen, suben del mar, el viejo mundo. Esta surge de la tierra. Ahora, ¿qué es la tierra? Si el mar simboliza pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, entonces la tierra, por ende, debe de simbolizar lo contrario, un lugar despoblado. Ahora, si el mar, lo vemos más profundamente todavía, simboliza el viejo continente, entonces la tierra va a simbolizar el nuevo mundo, el nuevo continente que está siendo descubierto en estos tiempos. Aunque fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón, entre comillas, entonces vemos que esta nación comienza a surgir en este tiempo, 1700 en adelante, cuando ya estaban las 13 colonias que estaban viviendo acá en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos. Pero nos dice, en este caso, después vio otra bestia que subía de la tierra. Ahora, es importante que podamos saber dos cosas para poder llegar al entendimiento de este estudio. No sé si podemos terminar hoy, pero por lo menos quiero ver esto para que quede claro y para que lo podamos ver. ¿Qué simboliza entonces la tierra? Vemos que la tierra lo que simboliza es a los Estados Unidos de Norteamérica. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, de hecho, de los Estados Unidos, cuando nos habla de esta nación, nos habla de la tierra. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, recuerde que nos habla de la historia de la iglesia. Ya lo vimos anteriormente y usted lo puede buscar en nuestros videos allá en YouTube en el Remanente Adventista. O con el nombre Will Chavarría, ahí puede buscar este estudio sobre Apocalipsis capítulo 12 o la mujer vestida de sol. Sin embargo, el capítulo 12 y el versículo 16 nos dice, después de contar la historia, después de hablar de los 1260 años de persecución, nos dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Dice, hermano y hermana, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué simboliza la tierra?
O sea, ¿quién fue el que ayudó a la mujer? Cuando dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Usted sabe y yo sabemos que la mujer lo que simboliza es a la iglesia. Y nos sigue diciendo, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces vemos aquí que la tierra ayuda a la mujer. ¿Qué simboliza la tierra, mi hermano y mi hermana? Usted que le gusta estudiar, usted que es un conocedor, podríamos saber, decir qué simboliza la tierra. En este caso, el que ayuda a la mujer históricamente y proféticamente también, sabemos que es los Estados Unidos, porque cuando las personas son perseguidas allá, en Europa, en el viejo continente, por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por este poder, que el que no hacía lo que ellos decían, el que no creía lo que creían, el que decía algo contrario a las doctrinas que ellos predicaban, era perseguido, era encerrado, era torturado, era muerto, eran quemados en hogueras, o decapitados incluso. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Comienzan a huir. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar deshabitado que está siendo descubierto en ese tiempo, en este caso América, en este caso cuando hablamos de Inglaterra, cuando hablamos de Irlanda, Escocia, esos países están huyendo a Norteamérica, específicamente a los Estados Unidos. Cuando dice aquí, pero la tierra ayudó a la mujer, está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, en otras palabras, mi querido hermano y mi querida hermana, lo que quiero quedar claro es que la tierra simboliza a el continente americano, pero específicamente los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que simboliza la tierra en profecía. Ahora bien, voy explicando esto también. Si hablamos en profecía, y vemos que hay una mujer, que simboliza a la mujer. Sabemos que la mujer simboliza a la iglesia. Ahora, si en el capítulo 10 nos dice la mujer, ¿qué simboliza a la mujer? La iglesia. Si en el capítulo 12 nos dice la mujer, ¿qué simboliza la mujer? La iglesia. Si en el capítulo 20 nos dice la mujer, ¿qué simboliza la mujer? La iglesia. O sea, la mujer en profecía simboliza la iglesia, siempre va a simbolizar la iglesia. Si vemos las aguas, ¿qué simbolizan las aguas? Las aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Pero también sabemos que es el viejo mundo en este caso. Entonces las aguas siempre van a simbolizar esto. Ahora, ¿qué simboliza la tierra? Y eso es importante, quiero dejarlo claro, porque algunas veces, en algunos versículos, nuestros dirigentes, nuestros teólogos, nuestros líderes dicen que la tierra simboliza a los Estados Unidos, pero en otros versículos, en el mismo capítulo, decimos que simboliza a todo el mundo, en todos los continentes, en toda la tierra, en todo el planeta en este caso. Entonces no podemos decir en un momento que simboliza una cosa y en otro momento que simboliza otra cosa a criterio nuestro, porque recuerde que la profecía no es de interpretación privada. O sea, yo no soy el que digo que simboliza esto o simboliza aquello. Vemos que la tierra simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque las características de las cuales nos habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 representan a los Estados Unidos. Dice que nace la tierra de un lugar despoblado. Dice que tenía cuernos y ahorita vamos a ver los cuernos y vamos a ver por qué habla como dragón. Pero lo importante en ese momento es que la tierra lo que simboliza es a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿correcto? Ok. Entonces dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, el que estábamos leyendo, la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién es la tierra? Los Estados Unidos. Si leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ahora nos dice, ay de los moradores de la tierra y el mar. ¿Qué quiere decir la tierra? Porque mucha gente dice, bueno, la tierra simboliza a todo el mundo, pero dice, ¿y el mar? ¿Qué simboliza el mar en este caso? Entonces los moradores de la tierra son los hombres y los moradores del mar son los peces o los animales marinos. No. Cuando nos dice la tierra lo que simboliza es Estados Unidos. El mar lo que simboliza es el viejo continente. O sea, cuando dice ay de los moradores de la tierra y del mar, nos está hablando del viejo continente y del nuevo continente. De eso es lo que nos está hablando. Si usted lee Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos dice, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué simboliza la tierra cuando dice no hagamos daño a la tierra? Porque si la tierra aquí simboliza el planeta, entonces en el capítulo 13, versículo 11, también debería simbolizar el planeta. Pero sabemos
estudiando que la tierra lo que simboliza es los Estados Unidos. Entonces también en otros lugares, proféticamente hablando, también simbolizan los Estados Unidos. Por tanto, cuando dice no hagan daño a la tierra, está hablando del nuevo continente, ni al mar, del viejo continente. Los árboles sabemos que simboliza los líderes religiosos, porque dice el Salmo capítulo 1, será como árbol plantado. ¿Ya? El hombre que hace bien, o sea, son los líderes en este caso. Entonces, hermano, quiero, porque después vamos a ver otros párrafos, otros textos que nos hablan de esto, para que quede claro que la tierra lo que simboliza es los Estados Unidos de Norteamérica en este caso. Es importante que usted pueda tener eso en mente. Ahora bien, la última cita con respecto a esto, y después seguimos con el canto, y ahí después del canto vamos a volver al tema. Pero la última cita con respecto a esto, estamos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2 dice, tenía en su mano un libro abierto. Hablando del ángel, el ángel que está con Daniel, tenía en su mano un libro abierto, y se puso en pie, y puso su pie más bien derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Porque si la tierra aquí quiere decir una cosa, entonces lo mismo va a querer decir en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Pero sabemos que cuando dice que pone un pie, o sea el derecho sobre el mar, está hablando del viejo continente. Y cuando pone el izquierdo sobre la tierra, está hablando del nuevo continente. O sea, toda la tierra, pero está poniendo uno sobre acá y uno sobre el mar y otro sobre la tierra en este caso. Por eso es importante que veamos que está aquí hablando de todo el mundo. Y estos dos poderes, estas dos bestias conviven en el tiempo del fin, en el tiempo en el cual estamos viendo, porque estamos en el tiempo del fin. Después del canto, hermanos, seguimos con el tema, continuamos con el tema. Un hombre llegóse de noche a Jesús, busca
Mi hermano y mi hermana, importante. Y esto que acabamos de ver, que acabamos de estudiar, que acabamos de leer, la última parte por lo menos es muy importante, aunque a usted le parezca que no es importante y eso lo vamos a ver después. Pero si el número 7 simboliza algo completo, si el cordero simboliza a Jesucristo, si el dragón simboliza siempre a Satanás, la mujer simboliza a la iglesia en profecía, estamos hablando en profecía. Las aguas representan muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. El mar representa en este caso el viejo mundo. La tierra, mi querido hermano y mi querida hermana, representa en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica y siempre la va a representar. No puede en un versículo representar a los Estados Unidos, el nuevo continente, y en otro versículo representar a todo el mundo, a todo el planeta, a toda la tierra. Por eso cuando dice que tenía un pie en el mar y otro pie en la tierra, está hablando de todo, porque uno está en el continente, en el continente americano, en el nuevo mundo, y el otro está en el viejo mundo, en Euroasia, en estos lugares. Por eso vemos que una cosa representa y otra cosa representa la otra. Un símbolo representa siempre lo que la Biblia dice que representa, no lo que yo diga que representa. Entonces hay que ver la interpretación de cada símbolo para ver a qué se refiere en este caso. Ahora, como segundo punto, por lo menos en este caso, tercero, pero segundo en este caso, que es importante también que podamos ver, que podamos entender. Apocalipsis capítulo 13. Cuando digo capítulo 13 estoy hablando de todo el capítulo. Nos habla de dos bestias. Del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10, nos habla de la primera bestia, que estamos llamando la bestia mixta porque es una mixtura de los gobiernos anteriores, los que le anteceden: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. O sea, tiene características de su gobierno, ya lo vimos anteriormente, no lo vamos a ver, pero por eso le llamamos la bestia mixta, porque es una mixtura de esos gobiernos. Pero el capítulo 13, versículo 11 al 18, nos habla de una segunda bestia, que se llama la bestia, o podemos llamar la bestia de dos cuernos. Primeramente una bestia, después otra bestia. Ahora es importante poder conocer, poder saber, poder entender que estas dos bestias conviven en el mismo tiempo. No en el mismo espacio, porque una está en el continente, viejo continente, y la otra está en el nuevo continente. Una está en Europa, Euroasia, la otra está en América, pero están en el mismo contexto histórico. Estamos hablando del tiempo cuando en 1798, o sea, más bien después de 1798, porque en 1798 cae como poder político, como reino, como cuerno en este caso. Ahora estamos en el tiempo en que el caso de Europa, y usted es bueno que usted pueda comprender cuando lee, que cuando lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, está hablando del continente europeo. De ahí está hablando ahí. Ahora, en el tiempo en que esta bestia está conviviendo, en este poder, en ese tiempo, cuando todos los cuernos tienen diademas o coronas, cuando las cabezas allá en el continente europeo dice que tienen nombre de blasfemia, en ese mismo tiempo también está creciendo, está naciendo, está subiendo una bestia, la sexta bestia en este caso, en el orden específico que lo presenta la Biblia aquí en el continente americano, que dice que nace de la tierra. En este caso se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, es importante ver esto porque ahora del capítulo 13, del versículo 11 en adelante, nos habla de la segunda bestia. La bestia que tenía dos cuernos. Pero, hablando de la segunda bestia, también nos habla de la primera bestia. Y eso es importante que usted lo pueda saber, hermano y hermana, porque por lo menos 6 veces o 7 veces nos habla de la segunda bestia, la bestia de dos cuernos en este caso. La bestia de dos cuernos. Pero también la misma cantidad de ocasiones nos habla sobre la segunda bestia. Ahora es importante que sepa esto porque hay características que usted tiene que saber si está hablando de una o si está hablando de la otra. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, algunos líderes, algunos teólogos hacen enredos y nos dicen que una se aplica a la otra y la otra se aplica a la otra, cuando es claro, si usted lee con paciencia y con buena letra, es claro de quién está hablando. Entonces es importante, antes de leer,
poquito porque quiero leerlo un poquito. Es importante que usted sepa, por lo menos, que cuando habla de los Estados Unidos, cuando habla de esta sexta bestia o la segunda en el contexto que estamos hablando, cuando habla de la bestia de 2 cuernos, está hablando en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Recuerde que las personas en este caso, más o menos me acuerdo un poquito de lo que era español, está yo, tú y él. Yo, primera persona; tú, segunda persona; él, tercera persona. Vamos a ver que cuando habla de esta bestia de 2 cuernos, y no haga enredos, la bestia de 2 cuernos, cuando habla de esta, habla en tercera persona. Pero cuando habla de la otra, va a nombrarla como bestia. Entonces, solamente en el primer versículo se le llama la bestia a la bestia de 2 cuernos. Después, como ya estamos hablando de esta bestia, la bestia de 2 cuernos, después nada más dice o habla en tercera persona de esta bestia. Y vamos a leer para que entienda mejor lo que le estoy diciendo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Después de qué? Después de que había acontecido lo que aconteció en el capítulo 13, versículo 1 al 10. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces vemos acá que nos presenta en el primer versículo otra bestia que subía de la tierra, pero que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero que termina hablando como dragón. Ahí nos está presentando a esta bestia. Por eso le llamamos la bestia de 2 cuernos, pero que termina hablando como dragón. Después dice el versículo 12, dice, y ejerce. Usted podría poner la palabra ahí, y él ejerce. ¿Quién ejerce? Aquí está hablando de la bestia de 2 cuernos. Cuando dice y ejerce, está diciendo que esa misma bestia es la que ejerce la bestia de 2 cuernos. Dice y ejerce, por eso habla en tercera persona. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién ejerce? Cuando aquí aparece la otra bestia, entonces nos damos cuenta realmente que es en tercera persona que está hablando de la bestia de 2 cuernos. Dice y ejerce. ¿Quién ejerce? La bestia de 2 cuernos. Dice ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La primera bestia es la que aparece en el capítulo 13, versículo 1 al 10, o sea, la bestia mixta. Pero vamos a ver que eso lo clarifica ahorita. Dice, ejerce, ¿quién? La bestia de 2 cuernos, toda la autoridad de la primera bestia, o sea, la bestia mixta, en presencia de ella, en presencia de la bestia de 2 cuernos. Y hace, ¿quién hace? La bestia de 2 cuernos. Está hablando de la bestia de 2 cuernos. Usted le puede poner la palabra él, y él hace. ¿Por qué? Porque está hablando de ella misma. Entonces dice, ¿y hace quién? La bestia de 2 cuernos. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la primera bestia? Cuya herida mortal fue sanada, la bestia mixta. Ahí queda más claro aún. Pero es importante que usted puede leer acá, donde habla en tercera persona y dice, y ejerce, y hace. Ahí está hablando de la bestia de 2 cuernos. Pero ¿qué ejerce? ¿Qué hace? Hace que la primera bestia, o sea, habla de una bestia y habla de la otra bestia. Pero cuando usted lee el contexto, tiene que ver y entender quién está haciendo las cosas. Acá, voy de nuevo. En el primer capítulo, bueno, el primer capítulo no, en el versículo 11, capítulo 13, nos dice que vio otra bestia. Nos dice las características de la bestia. Nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero y hablaba como dragón. Termina hablando como dragón. Después de que habla de esta bestia, después ya no se le llama bestia más en este capítulo, sino que habla en tercera persona. Por eso dice el versículo 12, y ejerce la bestia de 2 cuernos toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, y hace, en presencia de la bestia, en presencia de la bestia mixta. Lo dije, no sé cómo lo dije antes, pero en presencia de la bestia mixta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Quién hace? Lo hace la bestia de 2 cuernos. Hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, cuando dice hace, y ponga atención a esto, hace que la tierra y los moradores de ella, ¿quiénes son los moradores de la tierra? ¿Qué representa la tierra? Porque aquí es una de las partes donde la gente dice los moradores de la tierra es todo el planeta. Pero ¿qué quiere decir la tierra? No es que la tierra representa a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace esta bestia? Que los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de este país, de los Estados Unidos, de Norteamérica, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No sé si me voy a entender.
Versículo 13, también hace, ¿quién hace? La bestia de 2 cuernos, también hace grandes señales. O sea, ¿quién es el que hace grandes señales y engaña? Estamos hablando de la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos de Norteamérica en este caso. También hace grandes señales de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto lo hace la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos. Y engaña, tercera persona, la bestia de 2 cuernos, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra, ¿qué quiere decir la tierra? Si la bestia sale de la tierra y nos está diciendo que sale, nace, crece en los Estados Unidos, cuando dice y engaña a los moradores de la tierra, ¿de quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los moradores, a los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la tierra. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Cuando dice la bestia, está hablando de la bestia mixta. Con las señales que se le permite hacer en presencia de la bestia mixta en este caso. Mandando a los moradores de la tierra. ¿Quién manda a los moradores de la tierra? La bestia de 2 cuernos. O sea, todo lo que hace, lo hace la bestia de 2 cuernos. En presencia de la otra, de la bestia mixta, pero casi todo, usted puede leer, lo hace la bestia de 2 cuernos. Dice mandando a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los habitantes de los Estados Unidos. Que le hagan imagen a la bestia. ¿Cuál bestia? Cuando dice la bestia, está hablando de la bestia de la bestia mixta, digo. En este caso el papado. Que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Ahí mismo lo dice. Ahí no hay confusión, ahí mismo lo dice. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A quién se le permite infundir aliento? Estamos hablando en tercera persona, o sea, a la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A la imagen de cuál bestia? A la imagen de la bestia mixta, del papado. Dice, se le permitió infundir aliento, o sea, dar vida, para para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Dice que se le permite infundir aliento a la imagen. Ahora, es importante ver que la imagen no es la bestia mixta. La imagen es una copia, es una imagen. Entonces, más tarde vamos a verlo, pero por lo menos dice, para que la imagen haga matar. ¿Y la imagen quién la maneja? La bestia de 2 cuernos. La imagen es una copia, pero es en los Estados Unidos donde se da esta imagen. Dice, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía, ¿quién hacía? La bestia de 2 cuernos. Que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Ahí está hablando de la bestia de 2 cuernos. Y que ninguno pudiera comprar ni vender. ¿Quién hace esto? La bestia de 2 cuernos, o sea, los Estados Unidos. Que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ahora, cuando dice la bestia, está hablando de la bestia mixta. Recuerde que en tercera persona está hablando de la bestia de 2 cuernos. Cuando nombra la palabra la bestia, porque ya sabemos que está hablando de la bestia de 2 cuernos, entonces nombra la bestia, está hablando de la bestia mixta, o sea, la primera bestia, o sea, el papado en este caso. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Seguramente de esta a la próxima no, pero la otra vamos a ver lo que es el número de la bestia y la marca de la bestia, para que esté atento también a eso. Pero vemos por lo menos en este versículo, o más bien en esta serie de versículos, capítulo 13, versículo 11 al 18, nos habla de una segunda bestia, pero en el mismo texto nos está hablando de una y nos está hablando de otra, nos habla de una y nos está hablando de otra, y es importante que podamos saber que cuando habla en tercera persona está hablando de la bestia de 2 cuernos, y cuando habla o dice el nombre de la bestia está hablando de la bestia mixta, o sea, la bestia que está en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al 10, o sea, en este caso el papado en este caso. Entonces, viendo esas dos datos importantes, uno, que la tierra lo que quiere decir es los Estados Unidos, el mar es el viejo mundo. Segundo, que habla de 2 bestias acá. Entonces podemos entender esto para ahora sí comenzar a estudiar detenidamente. No nos va a dar tiempo, pero vamos a ir avanzando un poquito por lo menos hasta donde nos dé para poder dejar el resto para la próxima semana. Nos dice el capítulo 13, versículo 11, que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Importante, tenía 2 cuernos.
Ahora, los cuernos simbolizan poder. Ahora, los cuernos están separados y están dentro de esta bestia, o sea que pertenecen a este país. Son dos poderes dentro de este país. Vamos a ver qué son esos poderes, pero antes de ver qué son esos poderes, qué son esos cuernos que representan dos poderes separados, porque los cuernos están separados, antes de esto vamos a ver primeramente qué es un cordero, porque los cuernos son semejantes a los de un cordero, semejantes. No dice iguales, sino semejantes a los de un cordero. Entonces, tiene la semejanza de un cordero, porque el cordero en la Biblia lo que simboliza es a Jesucristo. Si usted lee Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí, hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta nación, los Estados Unidos, es semejante a un cordero porque es una nación cristiana. Semejante a un cordero. Si usted ve las naciones en ese tiempo, y en el tiempo que estamos, la mayoría son naciones católicas en el viejo mundo, inclusive en América, que tienen doctrinas erróneas, completamente erróneas, como la oración de imágenes, la oración a María como intercesora, cuando Jesucristo es nuestro único intercesor. Y María fue la madre de Jesús, una mujer santa, pero no es nuestra intercesora, es Jesucristo. Las doctrinas que han traído, como la doctrina de que los muertos están en algún lugar, del purgatorio, del limbo, del infierno, de la confesión de pecados, la oración de imágenes, estas cosas son doctrinas falsas. Sin embargo, esa nación que nace en 1776, nace como una nación cristiana, como una nación, otra palabra, tal vez más correcta, una nación protestante, que protestaba contra esas falsas doctrinas y contra esos engaños que hacía la Iglesia católica, apostólica y romana. Ahora, es una nación cristiana también. ¿Por qué? Porque una nación cristiana es como Cristo. Cristo es tolerante, es amoroso, es respetuoso, es misericordioso. Esta nación, cuando nace, es una nación también que es respetuosa a las creencias, es tolerante, es respetuosa, es amorosa. Así es Estados Unidos de Norteamérica en sus inicios, en sus principios. Y voy a ver si puedo terminar con esta cita para la próxima semana, a ver lo que simbolizan los cuernos. Pero nos dice, esta cita está en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 26, el mismo capítulo que leemos. Dice: tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en búsqueda de asilo contra la presión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables en la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y cada cual se le permite adorar a Dios según sus dictados y su conciencia. Cuando esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, nace como nación en este tiempo de 1776, 1798 en adelante, es una nación que tiene un gobierno que ve y vela por los derechos de todas las personas. Todos son iguales, desde el presidente hasta la persona más humilde. Todos son iguales y todos son vistos por las mismas leyes. El que quebranta una ley es acusado por la ley, llámese un campesino, un trabajador o un presidente. Todos son exactamente iguales. Esa es la nación. Ahora, es una nación también con base protestante, donde se tolera la religión de cada cual según sus dictados, según su conciencia. Por eso es una nación y por eso nos dice la profecía, dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. Después dice que hablaba como dragón. Y vamos a ver que habla después como dragón. Pero por los momentos vemos que es como un cordero cuando esta nación nace, cuando esta nación crece, cuando esta nación se establece.
Y usted puede leerlo en la historia, puede corroborarlo y puede confirmarlo lo que fue la nación. Muy diferente de lo que es hoy en día. Pero esta es la nación que sube de la tierra, la bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Con estas palabras, mi hermano y hermano, estamos despedidos. La próxima semana vamos a ver el resto del tema, un tema importante, un tema necesario, un tema que usted y yo debemos de saber y debemos de conocer. Que Dios los bendiga a todos.